Esta mañana me toca compartir con ustedes un mensaje que se llama la necesidad de multiplicarse. Este mensaje se llama la necesidad de multiplicarse. Y para poder multiplicarse, tienes que entender por qué es una necesidad. ¿Me está entendiendo? No me está entendiendo. Voy a repetir. Para que pueda usted entender cuál es la necesidad de multiplicarse, usted tiene que entender por qué. Así que yo quiero que abras tu Biblia en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27. Génesis, capítulo 1, versículo 27. ¿Estás ahí, no? Amén. Dice en el versículo 27 del libro de Génesis, dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Cuando comenzamos con esta palabra, podemos entender que Dios en ese momento estaba estableciendo el propósito de Dios, del hombre sobre la tierra. Estaba estableciendo el propósito del hombre sobre la tierra. Y le dijo, varón y hembra los creó, y les dijo: fructificaos, multiplicase y sojuzgase la tierra. ¿Y qué más dice? Y llenad la tierra. Y dice, y enseñorearse sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todo lo que se mueve sobre esta tierra. Por tanto, cuando tú empiezas a entender esto, Dios puso al hombre sobre la tierra. Escúchame lo que te voy a decir. Voltea a tu vecino y dile: escucha lo que te va a decir el pastor. Dios puso al hombre en la tierra para que gobierne sobre ella. Y el hombre debía ejercer su autoridad en su casa, en su familia, en su comunidad, en su nación. Y en ella tenía que establecer los principios del reino. Sobre un reino terrenal, él tenía que establecer los principios del reino. ¿Cuántos me dicen amén? Ese era el propósito inicial de Dios sobre el hombre. Pero, a ver, repitan conmigo, digan, pero al pecar el hombre, el propósito de Dios se vino abajo en ese momento. Por tanto, Dios tuvo que hacer algo especial. El propósito de vivir el hombre junto a su creador se desbarató, se cayó. Y Dios creó un plan perfecto que se llama el plan de salvación. Voltea a tu vecino y dile: ¿sabías tú o no? Porque hay unos medios perdidos por acá. Pero los que están conectados saben lo que es el plan de salvación. Y dice que el plan de salvación tenía el propósito de restaurar al hombre con Dios. Y si el plan de salvación funcionaba, el hombre iba a tener una nueva relación con Dios. Para eso, Dios creó un plan. Envió a Jesús. Y dice que cuando lo envió a Jesús, lo envió con el propósito de salvar al hombre y recuperar al hombre. Por tanto, sigo continuando el por qué es necesario multiplicarnos. Por tanto, vuelvo a repetir, cuando Jesús estaba sobre la tierra, empezó a trabajar sobre la vida de cada uno de los hombres que vivían en la tierra. Y en cada uno de ellos empezó a impartir, empezó a enseñar, empezó a dar todo lo que él tenía de dentro. Y eso era su carácter. ¿Me está entendiendo ahora? Y al impartir todo lo que él tenía adentro, al impartir todo lo que él estaba dispuesto a enseñar, al impartir, no solamente hizo eso, sino llegó un momento que cumplió el plan de salvación,
murió y resucitó, y al salir arriba y al irse al cielo, al lado de su Padre, les dio un trabajo a cada uno. Voltea a tu vecino y dile: ahora te vas a enterar de qué trabajo te dio el Señor. Voltea y dile de verdad: ahora te vas a enterar de qué trabajo te dio el Señor. Así que abre tu Biblia en el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Sé que Jesús le dijo: por tanto, ¿estás ahí, verdad? ¿Está en pantalla? ¿No está en pantalla? Sí está en pantalla. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén por esa palabra? Dice: por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en ese momento, el hecho de tener que multiplicarse y reproducirse y formar discípulos para formar otros discípulos, había creado Dios no solamente una necesidad, sino había establecido un mandato. ¿Me está entendiendo ahora, no? Desde ahí parte el hecho de que la necesidad de multiplicarnos no solamente es físicamente, sino tenemos que multiplicarnos a través de lo que somos y lo que impartimos a otra persona, que puede ser nuestro carácter y nuestra forma de vida. Voltea a tu vecino y dile: ahora ya entendiste. ¿O si es confundido todavía? Bueno, yo ya me confundí. Por tanto, al multiplicarse y ser esto un mandato y una necesidad en el hombre, el cumplir el nuevo propósito de Dios, puesto Dios estableció un nuevo propósito en el hombre. Ahora él tenía que hacer algo, y hacer discípulos, porque a través de la formación del discipulado iba a poder transmitir la palabra y la oportunidad de la salvación a muchos. Por eso es que hay una necesidad de multiplicarnos. Y si empezamos a hablar con el tema de multiplicación y la importancia de poder multiplicarnos para crecer en una iglesia, para ser más los agregados a ser salvos en el Señor, tenemos que formar a través de liderazgo, tenemos que trabajar en el discipulado y formar líderes. Nosotros que estamos aquí tomamos este tema con un propósito de formar células, multiplicar las células y crecer a través de las células. Tenemos que entender que las células no funcionan solas, necesitan un líder. Y ese líder viene a ser formado por ti. Entonces tú, al formar un líder, estás impartiendo de lo que tú tienes adentro y estableciendo en él tu carácter. ¿Me está entendiendo? El carácter del liderazgo se transmite. Yo quiero seguir enseñándote algunas otras cosas y podemos ver aquí en el libro de Hechos los primeros cristianos que obedecieron este mandato. En los capítulos de Hechos, cuando los apóstoles estuvieron en el tiempo de Pentecostés, inmediatamente del tiempo de Pentecostés, cuando bajó el Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas y empezaron a hacer lo que Jesús les había mandado. Y dice que la primera predicación de Pedro se convirtieron, ¿cuántos? 5,000, 10,000 para ti, 15,000, 5,000, porque no puedes contar ni los niños ni las mujeres.